también han experimentado, y entonces es una buena forma también de poderlo expresar de una manera empírica a partir de esta cuestión teórica, ¿no? Yo soy Iván Mancilla López Aguado. Me asesoró por algunos años y de una manera increíble el doctor José Hernández Prado, y mis sinodales lectoras, una de ellas es Karina Ochoa, aquí presente también, pues también me inspiró muchísimo y me aportó mucho también de formas muy precisas. Y no se diga la maestra Paula García Zavala, que ahora está pues allá en Estambul, reconociéndola también como pues una inspiradora muy importante, ¿no? Y bueno, más allá de agradecimientos, pasamos un poco, bueno, esta primera parte de la introducción, en donde pues básicamente yo ahí planteo como todo el viaje que quiero hacer, ¿no? Como acerca de este momento actual de la crisis ecológico-social en la que estamos viviendo, que desde mi punto de vista está centrada en el modelo civilizatorio del antropocentrismo. Es esta forma de existir en donde los humanos estamos al centro de todo y todo es para nosotros y todo es para usarse, ¿no? Y con una perspectiva de futuro, obviamente vamos a atravesar por estas cuestiones del primer cosmocentrismo y todas las dinámicas que se han ido dando, pero con una perspectiva de uno de los futuros posibles, que es esta visión del segundo cosmocentrismo, en donde hacemos esta transición de un paradigma civilizatorio que es el antropocentrismo a este otro paradigma mucho más abierto, mucho más dinámico, libre, decolonizado, etcétera, que nos permite como conjuntar toda la ciencia, la técnica, con también estos saberes ancestrales vividos de una manera práctica. Aquí están las preguntas, pero también las repito acá. Un poco quiero contar que la inspiración para este trabajo surge particularmente con el doctor José y el sociobiólogo Edward Wilson, quien tiene este libro muy importante, ¿no? El de la conquista social de la Tierra. En la portada está este cuadro de Paul Gauguin, que fue pintado en Nueva Zelanda, y se llama como estas preguntas: ¿de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos? Eso es como las preguntas más importantes u ontológicas que puedo poner para empezar a hacer este trabajo, que surgieron como: necesito hacer esto, necesito compartirlo de esta forma, y pues la vía sociológica me pareció una buena manera de hacerlo. Bueno, ahí no se ve bien por lo de la cámara, pero es problematización del vínculo sociedad humano-naturaleza en la actualidad, ¿no? Como todo este proceso, este primer capítulo es básicamente pues plantear el problema y escribir al respecto, ¿no? Cómo se está problematizando dada una crisis social. Y a partir de todas estas preguntas, pues obviamente surgen otras, ¿no? Pero la particularidad de mi pregunta de investigación es esto: ¿somos capaces de revertir el daño ecológico que ha provocado nuestra civilización en particular? ¿Y acaso la civilización en general? Es decir, tanto a nivel como particular en cuanto a la civilización occidental como hegemónica, pero también a la civilización en general como seres humanos, entendiéndonos como un entramado biológico muy complejo en la biosfera. Más allá de distinciones o localidades, pensar que estamos experimentándonos como seres humanos. Así, pues bueno, viene la presentación del problema, en donde yo planteo como este asunto de la crisis ecológica y global en nuestra civilización moderna, pero que viene obviamente de pues una cuestión crítica en la sistemáticamente, ¿no? Es un deterioro estructural que pues se ha venido como manifestando a partir de del desarrollo de la civilización moderna, particularmente la occidental, pero pues también se ha manifestado en otro tipo de sociedades orientales, etc. Entonces, bueno, esto nos ha llevado a este momento como de un cataclismo, incluso de un momento muy fuerte, donde estamos al borde de un colapso ecosocial. Y dada esa situación, pues surgen muchas perspectivas que nos hacen replantearnos nuestra estancia en la Tierra como seres humanos, a nivel individual, pero también a nivel colectivo. Y bueno, a partir de ahí surge esta hipótesis central que yo planteo a partir de esta pregunta. Yo creo que si el modelo civilizatorio moderno en el que estamos habitando ahora se abriera a recuperar tecnologías
pensando el conocimiento también como una tecnología, las dinámicas de las tradiciones también como tecnologías, las cosmovisiones y estos conocimientos ancestrales pues, de todos los pueblos originarios, obviamente articulados con estas capacidades tecnológicas, la técnica, la ciencia, ¿no? Como todo este asunto que ahorita también nos pasó, como, ¿qué hacemos para la conexión y demás? Bueno, es como una manera importante en que podemos como replantearnos este asunto. Y bueno, a partir de ahí yo afirmo desde una hipótesis que sí sería posible desarrollar estos procesos como de autodomesticación cultural, pero también humana e individual, que propicien un mejor equilibrio con la región, ¿no? O sea, buscar esa síntesis, por decirlo así. Pues ahí está mi hipótesis central. A partir de ahí pues surgen estos objetivos que lo voy a ver. Son pues mis objetivos de investigación, que básicamente es explorar estas transformaciones que se han dado a lo largo de la historia humana, solamente como hacer una exploración pues muy amplia, porque bueno, de esto ya se ha hablado, hay historiadores, hay gente que lo ha comentado, pero para mí es importante hacer como esta revisión, por decirlo así. Y a partir de ahí, pues mostrar particularmente el Starlodge Anishinaabe como una forma de territorio ontológico que permite replantearnos de una manera práctica las formas de convivir o cohabitar con la naturaleza. Entendiendo que obviamente hay muchas otras tradiciones, muchas otras formas de revincularnos con la naturaleza, pero particularmente aquí pues me gustaría presentar el Starlodge. A partir de ahí, pues bueno, vienen 4 objetivos más particulares, que es pues hacer este rastreamiento de toda la historia humana y atravesado por el primer cosmocentrismo y demás, que vamos a ver ahorita más adelante, y generar también pues una denuncia por un lado, pero también aportar a este debate teórico en torno a nuestra relación epistémica, política con la naturaleza, con el medio ambiente, y mostrar este estudio de caso pues que implicado de una manera sociológica, pero también un poco antropológica, lo cual pues me llevó pues algunos años para poderlo como estructurar de la mejor manera, a tal punto que pues fui honrado, ¿no? con obtener el grado, por decirlo así, como guardián de la ceremonia. Entonces ese guardián pues, se convierte también en este académico, ¿no? Que busca como equilibrar esos procesos para que pues se muestre un poco más al mundo, solo como un ejemplo, ¿no? Como con la intención de que seres modernos, seres urbanos, podemos también cohabitar o participar de ese tipo de ceremonias o de ese tipo de prácticas para replantearnos políticamente, ontológicamente, etc. Y pues ya hacia el final, una reflexión prospectiva, para entender y evaluar este potencial de estas formas de cohabitar de una manera un poco más justa, y obviamente plantear este asunto del cosmocentrismo de segunda generación, que también vamos a ver más adelante, que es como parte de mi aportación teórica. Por todo lo que significa en este caso pues el planeta Tierra, la biosfera. Y a partir de ahí, pues bueno, una posibilidad de lógica de práctica es pues el desarrollo de una ecocivilización en donde pues nuestro pensamiento pues se transforme. Aquí mismo en el capítulo 2 pues bueno está la genealogía, que para mí es muy importante como hacer estos cortes donde pues viene la industrialización, y a partir de ahí pues lo que se ha dado por llamar el antropoceno, aunque algunos otros autores han propuesto que sea el capitaloceno, porque básicamente es el sistema capitalista el que ha generado como todos estos procesos. Bueno. Y ya para como cerrar con este capítulo, pues bien, viene esta emergencia de la crisis ecológica en la que estamos actualmente, y esta reconfiguración de sentidos, porque no vale nada más denunciar, sino que también es importante, pues en este caso, al menos como yo lo observo, es pues proponer algunas otras posibilidades, ¿no? En ese sentido, pues está este diagnóstico del colapso, que pues estamos como, o sea, a punto por algunas sensaciones de la posible extinción si no lo llevamos con más calma, a nivel de que, pues bueno,
hay guerra ahora, ¿no? Y hay una tensión también en Irán, y pues hay que mencionarlo, ¿no? Como este proceso de la dinámica nuclear, ¿no? Que pues, aunque está ahí, regresando un poco a Beck, pues ahí está distribuido el riesgo, ¿no? Entonces, ante eso, pues hay un colapso, hay una crisis de sentido a nivel individual, pero también colectivo, y aunque lo veamos lejos, nos afecta, ¿no? Está este proceso también de la ecoansiedad, que por ahí también lo menciono en el trabajo, que pues a querer y no, pues también afecta a nivel de salud mental. A partir de ahí, pues bueno, se propone estos nuevos paradigmas, que no es particularmente desde los autores, pues un segundo cosmocentrismo como tal, pero sí el ecofeminismo y todas estas otras dinámicas, los utopismos territoriales, por ejemplo, con Batista, pues son estas formas de imaginarnos el futuro, más allá de este futuro apocalíptico que incluso el propio sistema ha provocado y promovido para generar más consumo. Entonces, pues bueno, con esto pues permitimos la posibilidad de proponer que podemos ir hacia un segundo cosmocentrismo, que es esta síntesis creativa de estas dos perspectivas. Es para transitar básicamente de este homo dominador a homo relatus, ¿no? En esta forma de interdependencia. Y ahora sí entramos pues al capítulo 3, que pues también llevó su buen tiempo para poderlo hacer, es lo que pues, también me apasiona mucho, que es estos caminos hacia un segundo cosmocentrismo, particularmente puesto en la experiencia ritual, saberes vivos y horizontes de sentido, que es el caso particular del Starloch Anishinaabe. Aquí, pues bueno, solo compartir un poco la foto de cuando yo conocí la ceremonia, que fue en 2015, y ahí están algunas de las personas como que nos encontramos, que de hecho es en Puente de Paz, algunos aquí lo conocen. Y bueno, ahí está una cita del maestro Bear, que es como también quien me ha transmitido desde un lugar, pues, de la tradición, por decirlo así, estos saberes, estos conocimientos, y pues honrándolo también y conociendo su labor. Mi metodología pues fue un poco extraña, se fue como armando desde distintos lugares. Básicamente pues aquí hice una rueda de síntesis metodológica, que básicamente pues, fue trabajar desde la autoetnografía, es decir, escribir todo lo que yo experimenté, cómo lo hice y tal, que de hecho agradeciendo también mucho a la doctora Karina, porque pues ella fue la que me introdujo a la idea de poderlo hacer de una forma autoetnográfica, que sé que también puede ser un poco contrastante, por decirlo así, para la tradición sociológica, pero que de alguna manera pues sí se puede rescatar muchísimo a partir de eso, de mi propia experiencia, pero también aunado como en este caso lo dije, ¿no? Como de guardián del ritual, ¿no? En donde estoy como en estos dos lugares. Sí soy el urbano, el académico, pero también estoy experimentándome desde ahí y puedo pues hablar al respecto. La observación participante ampliada lo digo porque pues literalmente fue muy amplia, o sea, mi línea temporal pues es solamente de 5 años, no abarqué hasta este momento, porque pues, esto sigue vivo y se sigue transmitiendo, pero solamente abarqué desde el 2015, que es cuando conocí la ceremonia, hasta el 2020, que fue como hubo una especie como de quiebre porque llegó la pandemia, ¿no? Pero que también el momento en el que yo recibo por parte de Bear pues, la honra, ¿no? De ser el guardián de la ceremonia, entonces como que observé que podía hacer yo esos cortes, y entonces pues bueno, con esto tuve 3 visitas a la comunidad, que ahorita voy a hablar un poco al respecto, y un poco de fotoanálisis. La verdad eso ya como no lo puse tan profundamente a lo largo del trabajo, sin embargo pues la fotografía no solo como documento digital o físico, sino también como parte de la observación, ¿no? O sea, tengo fotos en mi cabeza que me permitieron analizar como todos estos procesos, aunado a la parte de la etnobotánica, y no está aquí, pero también la etnomicología, porque hay un hongo, y entonces como que esos procesos también, pues de adentrarme y pues intentar también mezclar algunas de las otras disciplinas, que en este caso pues es la botánica, la biología y demás. Y todo pues centrado en una perspectiva ontoepistémica, ¿no? Entender cómo nos entendemos siendo y cómo nos entendemos aprendiendo el conocimiento a partir de esta pluralidad de mundos, que también pues varios autores lo han planteado, ¿no? Aquí está la parte como la comunidad, o sea, aquí quiero poner, o sea, ejemplificar un poco todo este asunto de
que yo conocí esta ceremonia no inmerso en su comunidad de origen, que es una reserva indígena que está al norte de Canadá, que se llama Wagoshik, se llamaba así. Ha habido, también eso es importante mencionarlo, ¿no? Ha habido procesos políticos allá que siguen sucediendo y que siguen siendo parte de esto. En esa comunidad pues ha habido algunos procesos de poder difíciles que han pues generado diferencias, por decirlo así. Cabe acotar también que pues esta ceremonia, pues una de las razones por las que los guardianes originales, que son Bear y Liz, que es su madre, lo empezaron a transmitir a los extranjeros, es porque estaban en peligro de extinguirse, ya que solamente ellos dos conservan, o bueno, la mamá de Bear, Liz, ya murió en 2021, entonces solamente hubiera estado conservada solamente por Bear, porque la gente en la comunidad, que son 250 personas, tampoco hay mucha gente, ya no quiere llevar la ceremonia, ya no le interesa aportar ni la sabiduría, ni el conocimiento, ni las enseñanzas, ni nada. Y entonces pues encontraron una manera, y que eso es también parte de esta cuestión del territorio ontológico, a cómo lo transmitimos ahora con la tecnología, con las dinámicas que tenemos, con los aviones, etcétera. Pues hay que sacarlo de la comunidad donde estaba inmerso. Entonces para mí eso fue como es muy relevante, muy importante para poder decir como por qué es tan necesario tener este tipo de trabajos, porque no solo es rescatar la perspectiva humana y no antropocéntrica, sino también pues reivindicar algunos de estos procesos culturales que pueden irse diluyendo y perdiéndose porque la propia comunidad o las personas de la comunidad, por estas dinámicas de poder, van soltando, ¿no? Entonces, en general, bueno, la cultura Anishinaabe pues está inmersa en todo lo que son los grandes lagos de allá en Canadá. Y bueno, ya pasando a este punto donde el Lodge como un territorio ontológico, aquí están pues básicamente las narrativas, los relatos, todos los significados simbólicos, que básicamente pues bueno, ahí lo explico también en el trabajo, pero hay algunos elementos que me permitieron observar que se trata de un territorio ontológico. Uno, porque yo la conocí fuera del lugar de origen, ¿no? Y eso como que para mí ya fue un impacto importante, y varias de las personas que han acudido no han podido acudir al lugar de origen, que es la reserva indígena allá en Canadá, en Ontario, entre otras cosas por estas dinámicas de poder. No siempre se puede entrar, no siempre es posible, o sea, escribir al maestro e ir, porque a veces está cerrado por estas propias dinámicas de poder. A veces dicen como no podemos recibirlos porque pues los jefes de la comunidad tienen alguna situación, entonces pues, no podemos recibir gente extranjera. Entonces esa situación a mí me hizo como detonarme aún más fuerte que es posible transmitirlo a través de esto. Obviamente el maestro pues no usa estos términos de territorio ontológico y demás, pero el hecho de que se haya movido desde otro lugar del mundo y haya venido aquí, justo fue en 2015, pero lo ha hecho recurrentemente, para poder transmitir en otro territorio físico estas perspectivas, a mí se me hizo como muy potente. Y bueno, a partir de también unas charlas y cosas de este estilo que se han tenido, se ha difundido esta ceremonia. El otro día alguien me preguntaba cuántas personas más o menos la conocen. Al final siguen siendo pocas. O sea, los Anishinaabe originalmente son nómadas, ¿no? Y se experimentan desde el nomadismo. Entonces, pues ahora con estas dinámicas, esta perspectiva de, bueno, podemos nomadear, pero ahora usando aviones, moviéndonos hacia otros países, podemos transmitir esto mismo que se transmitía solo por vía oral y pues, tal vez algunas señales muy arcaicas, por decirlo así, en ese primer cosmocentrismo. Ahora en este segundo pues podemos transmitirlo con la paquetería, con los aviones, con los relatos, obviamente utilizando la tecnología digital, en donde pues literalmente puedo preguntarle al maestro casi en tiempo real. A veces no contesta, pero en tiempo real algunas perspectivas que yo puedo tener, algunas ideas, aunque no estemos en el mismo espacio físico, y eso pues lo potencializa, y potencializa la idea de que es posible habitar un territorio ontológico. Entonces, bueno, está el cedro, que es uno de los elementos más importantes, que es la tuya,
es también como una forma de reivindicar la relación con la naturaleza, que en este caso pues es un árbol. Se utiliza también este pasto dulce, que también se conoce como pasto del bisonte, que bueno, tiene este aroma, normalmente se trenza, es un pasto muy largo que es el que comen los bisontes. Está pues implicado en el rumbo del este, en donde pues hay como un proceso de, al menos por lo que ellos cuentan, es como este momento, es la primer medicina que encontraron los humanos cuando llegaron al mundo y empezaron a implicarse con él, es la primera medicina, ¿no? Después viene como viene el hongo del norte también, no sé por qué no puse la salvia, pero me faltó, pero la salvia también es como otra de las medicinas que también ya está bastante difundida en México, la salvia blanca, que pues genera como esta cuestión de fuerza, de energía, etcétera. Uno que es muy especial y es muy importante, que creo que pues bueno, ninguna otra tradición lo ha manejado, es este hongo del norte, que también es llamado hongo diamante, porque crece solamente en algunos árboles, que bueno, en este caso pues está en peligro de extinción, y una de las razones también por las que quise como manifestar este trabajo es que pues podamos pues participar de su conservación de la mejor manera. También está, como es algo nuevo, realmente esta ceremonia está abierta al mundo desde hace 10 años, bueno, 2013 fue el primer extranjero que pudo obtener este paso, entonces realmente es algo relativamente nuevo. Estos protocolos, estas medicinas, es algo nuevo para nosotros como occidentales o mestizos, ¿no? Entonces, pues bueno, esta parte del hongo es otro de los elementos, y alrededor de eso pues están la parte de los cantos, que son estas vibraciones como muy específicas, o sea, hay como... sí, adentro se cantan estas vibraciones muy puntuales, solamente se cantan ahí, de hecho lo piden que solamente se canten ahí, que no sean grabados, etcétera, porque son como pues elementos vibracionales, ¿no? Ya pues un poco echando mano tal vez de la física cuántica y demás, y este tipo de otras ciencias que permiten como entrar en ese estado. Pues bueno, no puedo ahondar demasiado en eso ahí porque pues no se ha hecho una investigación más puntual, pero está sucediendo ahí, ¿no? Bueno, está también la pipa, que es como otro objeto ritual, como una especie de herramienta espiritual o simbólica, que también es como muy importante por la interacción que sucede ahí. Normalmente se le ponen las plantas, todas estas plantas que mencioné, y pues se fuma. Ninguna planta ejerce algún efecto psicoactivo, solamente pues una especie como de calma y también como de una apertura para poder... pues de acuerdo a lo que ellos cuentan, pues es como para poder estar un poco más abierto durante el ritual. Esto también, bueno, esta parte también de la letanía, que bueno, yo sí le puse, pero pues ellos mandan un rezo, ¿no? Es una forma de reconocer a través de la palabra, durante el ritual, a todos los seres que habitan la naturaleza, ¿no? Se reconoce a águilas, se reconoce a las estrellas, se reconoce a todos los animales, por decirlo así, y lo que ellos siempre buscan transmitirnos es que se está reconociendo a todos los seres que habitan la Tierra. Entonces, por eso también para mí es como una muestra más de, un ejemplo, pues, de esta posibilidad de vivir un cosmocentrismo, en este caso, pues, de segunda generación, porque una vez que lo nombramos, tiene pues más poder, por lo menos a nivel simbólico, y eso pues nos puede permitir llevarlo hacia dinámicas de práctica cotidiana. Oye, muy interesante, pero tenemos que pasar a la siguiente etapa, si puedes decir. Sí, ya casi termino, ya estoy a punto de terminar. Aquí solo hay algunas fotos como para mostrar... No te hemos querido interrumpir porque está padrísimo. Sí, gracias, pero qué bien que me dices, justo estoy viendo el reloj. Es como adentro del temazcal, pues son de las pocas fotos que pues, podemos de repente tomar. Esto es adentro. Esto es durante la gran ceremonia, también se hacen como, se pone un tendido mucho más grande y se ponen estas telas, esto solamente como para hacer ese reconocimiento simbólico de todo lo que habita la naturaleza, al menos es lo que nos han contado, ¿no? No voy a ahondar demasiado en esto, pero otro de los elementos simbólicos muy importantes son estas 7 enseñanzas, que pues bueno, muchas otras tradiciones lo manejan, son 7 principios, ¿no?
de cohabitar, principios éticos diría yo, de cohabitar nosotros, con uno mismo, con los otros y con la naturaleza. Como hice una autoetnografía, pues puse aquí mis fotos. Aquí estoy en un tipi con Liz Bunny, que es la mamá de Bert, y otro personaje importante que es Martin. Con él tuve una entrevista muy larga, como de una noche entera, entonces también eso como sucedió de una forma muy importante para poder llevar a cabo este trabajo. Aquí estoy en uno de los lagos también, pues en esta relación implicancia no solo el ritual, sino también la vida cotidiana de pues, poder experimentar los bosques y demás. De este lado, pues estamos ya aquí en México, también como poniendo un poco el ejemplo de, bueno, sí se hizo allá, pero también aquí en México pues está llevando a cabo este asunto, entonces pues ahí estoy. Y pues ahí estoy. Yo también ahí estoy. Sí, y en esa pues estoy haciendo la pipa, ¿no? Que es importante como esta relación implicada de trabajar con los elementos de la naturaleza. Mucho se habla de este asunto de be a maker, o sea, ser hacedores de cosas, ¿no? Porque también esta disociación entre la naturaleza y el humano tiene que ver con la imposibilidad de hacer cosas, de crear. Ya estamos llegando a las conclusiones. Muchas gracias por su paciencia, por todo. Y bueno, dada esta situación, yo planteo que efectivamente esto es un cosmocentrismo, o sea, se está viviendo, podemos vivir un cosmocentrismo de segunda generación, que idealmente podría ser difundido de muchas maneras, no solo a través del Starwatch, en este caso, pues es investigación. Por lo tanto, pues se manifiesta así. Pero bueno, llegamos a este punto en donde puede haber una gran articulación de saberes, puede haber esta posibilidad de una ecocivilización que no, o sea, yo no lo planteo así como es algo nuevo, ya se ha planteado desde mucho antes, pero bueno, en la práctica ha sido distante, ¿no? Entonces, bueno, se concluye de esta forma que podemos acceder a un segundo cosmocentrismo y ya puesto en práctica, primero yo lo estoy viviendo, siempre estoy como invitando a otras personas a que lo experimenten porque pues al final puedo explicar muchas cosas pero nada que ver con la realidad y con cómo se vive, cómo se experimenta y a partir de ahí pues bueno pongo estas líneas de futuro en donde me gustaría como ir trabajando que es básicamente dentro de la propia sociología rural, ambiental y esta nueva visión de la sociología no solo humana y pues incentivando que haya este tipo de políticas parecidas a la Carta de la Tierra, parecidas a lo que sucede en Bolivia también, pero pues quizás hacerlo de una manera un poco más global. También haciendo uso de estos procesos del rediseño urbano, tomando en cuenta la idea de las ciudades y las civilizaciones post-industriales, pues utilizando la economía circular y demás, y pues también proponiendo y promoviendo una posibilidad dentro de lo que se ha llamado esta parte del transhumanismo, en donde la tecnología sí entra de alguna forma, ¿no? Pero obviamente pues eso es hacia líneas de futuro y pues listo, eso es todo, te agradezco mucho y pues pasamos. Gracias. Bueno, pasaríamos a la siguiente etapa, ¿verdad? Sí, por favor. Tecnología, que es lo que gracias a esto nos ha permitido producir de manera industrial, de esta manera que tiende a ser extractivista y también que causa mucha depredación en la naturaleza y que está totalmente enfocada en lo racional y en lo material. Entonces, este tipo de investigaciones que está proponiendo el cosmocentrismo de segunda generación se me hace muy relevante porque justamente genera un puente entre enfoques racionales y dimensiones de la existencia que son difíciles de medir, más forman una parte significativa de la experiencia humana. Y al tener este enfoque académico le quita la subjetividad idealista y la ingenuidad también que puede caer un poquito en estos temas, ya que a veces se pueden percibir como poco fundamentados en el ámbito académico, más con este tipo de investigaciones justamente nos damos cuenta que el diálogo no limita la dimensión espiritual, sino que la fortalece y le da una mayor legitimidad, por lo que
una vez más, solo quiero dar ese comentario de que construir este tipo de lenguajes en donde puedan existir ambas realidades sin que le resten credibilidad a la otra, me parece muy pertinente. Y pues sí, yo también creo que la humanidad está en un punto en donde podemos ir hacia un lado o hacia el otro, más creo que esta propuesta del cosmocentrismo de segunda generación justamente va hacia un sistema más armónico, activo y que se relaciona más con la naturaleza y que es también antiprotagonista del humano. Entonces, pues muchas felicidades y pues ya quiero ver también qué sigue después de esto y cómo se puede expandir esta investigación más allá de esta primera entrega. Perfecto, muchas Gracias. ¿Quién está poniendo corazón? La guerra y de las violencias misógino-genocidas que se están desarrollando no solamente ahora con la guerra Israel, Estados Unidos, Irán, sino bueno, Palestina, Líbano, en África también estamos teniendo procesos genocidas importantes. Y además, pues tú también lo desarrollas, aunque no lo mencionaste, es el vínculo de las lógicas antropocéntricas con las lógicas del desarrollo y con el desarrollo industrial, el desarrollo tecnológico. Entonces, los genocidios no solo están sucediendo a raíz de las guerras, sino también hay genocidios que tienen que ver con cómo se cancela ciertas poblaciones humanas, la posibilidad del acceso a la salud, la posibilidad del acceso a la alimentación, o que se exponga a ciertas poblaciones a niveles de contaminantes tan elevados que ponen en riesgo la salud, ¿no? Yo creo que es un elemento que hay que enganchar un poco más, aunque el debate que tú planteas nos lanza un montón de, no sé, como de líneas de reflexión, ¿no? Por un lado planteas elementos donde dices el pensamiento religioso como un territorio ontológico, y cómo el espacio de lo religioso se ha convertido en nuestra América, por ejemplo, en un campo que ha resguardado otros horizontes de sentido, que justamente hoy estamos yendo a ellos para rescatar esos horizontes de sentido, porque quedó, o sea, como todo lo demás ha quedado en el desierto de lo que tú denominas o recuperas más bien de los debates como antropoceno o capitaloceno, ¿no? Entonces, creo que haces un recorrido que a mí me hubiera gustado, porque claro, yo cuando empiezo a leer este tipo de trabajos, de repente a este tipo de trabajos les exiges que sean trabajos de maestría, cuando son trabajos de licenciatura, ¿verdad? Entonces lo primero que uno piensa es, ay, esta línea la pudo haber profundizado más, o aquí pudo haber desarrollado más esta reflexión, o la parte, por ejemplo, metodológica, tú propones dos rutas metodológicas, por un lado la autoetnografía, ¿no? como una ruta relevante, y por otro lado planteas también la intervención participante o la observación participante ampliada, y luego hay una parte donde lanzas metodológicamente la propuesta de hacer análisis de imágenes y solo nos analizas una imagen, ¿no? Que es la que se pone hasta el final en el capítulo 3. Entonces de repente como que dan ganas de que quiero más, ¿no? O sea, como a ver, ¿y ahora qué sigue? Pero también entiendo que es un primer ejercicio y que además es un ejercicio que es muy complicado porque son temas que en el ámbito académico no han sido bien recibidos, aunque yo creo que hay escenarios diferentes ahora, porque insisto, el espacio, por ejemplo, que no puedes hacer relatos específicos porque a veces no está permitido, pero tú logras muy bien sacar de la etnografía clásica, porque no hay una etnografía así detalladísima, tú lo que haces es lograr sacar los elementos, donde hablas, por ejemplo, de los 7 elementos y hablas del lobo asociado a la honestidad o las figuras animales asociadas a ciertas virtudes, entre comillas. O sea, logras como plasmar ahí eso y es muy interesante, pero yo creo que todavía podrías rescatar más la autoetnografía como un elemento que permita también trazar desde tu experiencia elementos que no son individuales, sino que a partir de tu propia experiencia pueden proyectar otras cosas, ¿no? Yo creo que ahí hay mucho que decir. Yo cuando te leí pensé mucho en Aimé Césaire, él tiene un texto que se llama Discurso sobre el colonialismo, y él inicia su trabajo diciendo una civilización que es incapaz de resolver los problemas que suscita es una civilización decadente, ¿no?
cuando tú ubicas el problema ecológico como un problema de carácter civilizatorio, o sea, de crisis no solamente ecológica, sino civilizatoria, me recordaba mucho a MSC, ¿no? O sea, una civilización que es incapaz de resolver lo que suscita es una civilización que está destinada no solo a la decadencia, sino a la muerte, ¿no? Y la pregunta que tú planteas, bueno, planteas un montón, pero una de las que planteas es, bueno, ¿y cómo salimos de esta crisis? ¿Cuál es la ruta de salida? Y ahí tú haces una formulación que vas desarrollando y que la vas conectando con esto que ya mencionaba la doctora Paola sobre el segundo cosmocentrismo, donde tú intentas como decir, bueno, no se trata de un primer cosmocentrismo asociado a los pueblos originarios, muchos de ellos ya no existen como tal, o han estado permeados también por las lógicas del colonialismo, de la modernidad, etcétera, etcétera. Y nos planteas la posibilidad que Dussel la señala como, como un acto de ¿cómo dice Dussel? Se me fue ahorita pero él dice el acto entre la modernidad y la transmodernidad, el acto creativo, de fertilización creativa, dice Dussel, ¿no? Luego Dussel se radicalizó y se dio cuenta que no era tan fácil hacer el acto de corresponsabilidad creativa, ¿no? Y termina diciendo, bueno, creo que al final la apuesta moderna tiene que irse a un lado, ¿no? Cuando tú planteas el tema de la democracia y tú dices, es necesario que la apuesta de salida como el cosmocentrismo como vía de salida, pero el cosmocentrismo tiene que tener como base los horizontes democráticos, a mí me quedaron algunas dudas porque hay un texto de Bren y Mendoza que se llama La colonialidad de la democracia, porque además no solamente planteas a la democracia como un referente importante para la vía del cosmocentrismo de segunda generación, sino planteas al liberalismo como la base también, ¿no? En este intento de fertilización creativa entre la apuesta moderna y o la apuesta de lo que nos ofrece la modernidad y lo que tú llamas vía del cosmocentrismo, pero que yo pensando en Dussel veía en términos de transmodernidad, ¿no? Y entonces yo decía, híjole, qué compleja apuesta, porque la apuesta liberal se sustenta sobre la base del yo de la modernidad, ¿no? Y entonces no es que las apuestas otras, ¿no? Como el cosmocentrismo, nieguen lo individual, ¿no? Pero tiene una connotación donde la persona, y no solamente la persona humana, sino también las no humanas, se recrean en el ámbito de lo colectivo y de la comunidad. Entonces, de repente, ¿cómo hacer conciliar un principio que está muy sustentado bajo el principio del yo egoico de la modernidad y que además tiene efectivamente su sustento en un principio liberal y democrático clásico, y la apuesta que creo justamente resalta eso, ¿no? Entonces a mí me causó un poco como choques eléctricos, pero me pareció muy interesante que lo lanzaras y en todo caso creo que ahí tienes un desafío, o sea, a ver, ¿cómo explicas? ¿Cómo le haces que se combine el agua y el aceite? Claro, yo estoy pensando desde una lógica muy dicotómica, que es muy moderna y que es muy no antropocéntrica, pero sí muy modernocéntrica, eurocéntrica, no sé cómo decirle, pero bueno, ahí como que hay desafíos a veces que tenemos que profundizar de manera importante. La otra, me parece muy interesante cómo vas haciendo el recorrido entre los debates del antropoceno, del capitaloceno, y luego cómo metes a este griego, a Varoufakis, con el tema del tecnocapitalismo, ¿no? O sea, como que de repente ahí, pero creo que faltó un poco también plantear las diferencias que cada concepto, aunque están articulados, también tienen diferencias sustantivas, ¿no? Entonces ahí como que faltó un poquito como entrarle a decir, bueno, cuando estamos hablando del tecnofeudalismo, o sea, ¿dónde se recupera la dimensión del capitaloceno y dónde se distingue el tecnofeudalismo de este debate? Aunque lo lanzas, me parece que falta un poquito de profundidad. Y la otra que me parece súper interesante es cuando empiezas a retomar, porque claro, en el departamento de sociología te pedimos autores que justifiquen, que den garantía de lo que tú estás planteando. Entonces tú haces uso de lo planteado por Naomi Klein, Marx, Stranger, etcétera, etcétera. Luego metes a algunos autores y autoras latinoamericanas,
ahí te metes con Blazer, Arturo Escobar, con Da Costa, incluso te metes con este hombre indígena brasileño, Keaton. Sí, el de Futuro Ancestral. El de Futuro Ancestral, con Keaton. Pero cuando le entras a la parte de explorar en otros horizontes de sentido la apuesta de lo que tú llamas cosmocentrismos, ahí no le das la fuerza que le diste a los otros autores. Entonces, por ejemplo, mencionan el Suman Causay andino, también mencionas el mundo mapuche, ahí está el Asmapu de Gualmapu, mapuche, incluso mencionas a ciertos feminismos, pero no les das la misma carga que les das a los autores. Y yo creo que ahí hay una deuda pendiente. O sea, yo creo que hay mucho escrito, pero además hay muchos elementos ya debatidos sobre el Suman Causay, sobre el vivir bien o el buen vivir. Hay también todo este planteamiento que están haciendo las comunidades astrales, particularmente los mapuches en la zona los pueblos indígenas de las zonas del Gualmapu. Y luego también están los feminismos de la Vía Yala, están los feminismos comunitarios, los feminismos xincas y los feminismos bolivianos, que empiezan a plantear el tema del cuerpo tierra, del cuerpo territorio. Cuando tú hablas de un territorio ontológico, me parece que ahí hay aportaciones muy potentes. Está Lorena Cabnal, está se me fue su nombre, esta compañera boliviana, Adriana Guzmán, y hay otras tantas compañeras que han polemizado el tema de la relación cuerpo-territorio, ¿no? Y tenemos también el debate, por ejemplo, de las guatemaltecas, no xincas, cachiqueles, que empiezan a hablar de la... Tu trabajo incluye toda una serie de direcciones, de aristas que puedes profundizar, puedes trabajar más a fondo, y en efecto esto ya será materia de otra investigación ulterior, que puede ser un posgrado o en tu propia práctica profesional también, ya como quiera que esto se despliegue, ¿no? Pero eso está muy bien. Sin embargo, yo sí me atrevería a decir que tu revisión general es tan rica que justo mueve a lo que Karina propuso, ¿verdad? Parece algo de maestría, y entonces nos queda con ganas de decir, ¿por qué no lanzó por acá? Es tan buena tu recapitulación general, yo quisiera insistir en eso, que sí se muestra como un trabajo que va más allá de una exigencia básica, de una exigencia habitual para este tipo de trabajos, y por eso te felicito mucho. Trabajaste muy bien en estos años, con los altibajos, con los problemas que tuviste, pero los tiempos que te pusiste a trabajar fuiste tremendamente productivo y provechoso en tu señalamiento, y eso te lo valoro mucho, todos te lo valoramos, y síguele por ahí. Procura tener menos crisis existenciales. Te amamos. Y aquí ya paso un poco también al contenido del trabajo y a complementar cosas que ha dicho Karina, que me parecen sensacionales. Tu planteamiento me parece, insisto, más allá un poco de lo que es licenciatura, porque se atreve a hacer una propuesta bien sugerente que platicamos tú y yo hace años, y que ahora felizmente lleva a la entrega de este trabajo y a la posibilidad de que esto ya te permita tener un grado adicional al de ¿cómo le llamas? Guardián de la ceremonia. Aparte de guardián de la ceremonia, ya vas a hacer la distinción de sociología. Ser maestro y doctor, tanto mejor, ¿no? Pero el punto es esto, tu trabajo tiene una propuesta muy sugerente, muy interesante, que es este juego que tú planteas entre cosmocentrismo, antropocentrismo y cosmocentrismo, los dos cosmocentrismos de primera y segunda generación, con algo muy obvio, que es que cuando los seres humanos se irrumpen como especie animal en este planeta, lo que generan espontáneamente es una suerte de cosmocentrismo todavía visible en los pueblos originales que existen a la fecha, y en los múltiples que se quedaron en el camino y que desaparecieron en la historia. Y que como el desarrollo de la civilización, particularmente el desarrollo de una modernidad capitalista, nos lleva a un antropocentrismo declaradísimo, ¿verdad? Para que luego de ahí, partiendo de ahí, tengamos que regresar a una propuesta que no puede ser como la original, pero sí tiene que tener elementos de ella, porque si no, sencillamente nos lleva el tren. Si no, sencillamente desaparecemos como especie y aniquilamos nuestro planeta. Eso es clarísimo hoy, ¿sí?
Entonces, hace falta ese cosmocentrismo de segunda generación. Tu propuesta es muy madura y muy puntual en ese sentido, por lo cual te felicitamos mucho, no solo yo, sino todos aquí, tu cuerpo sinodal, tu cuerpo tutorial que está evaluando tu trabajo. Pero yo quería destacar una cosa, una virtud interesante que nos lleva también a conversaciones muy sugerentes que propone tu trabajo. No solo es una propuesta muy específica, muy puntual, muy pertinente, sino también la hiciste de manera sumamente hábil y sumamente conciliadora. Hay una cosa bien bonita en lo que ahorita está surgiendo en el comentario de tu trabajo. Karina valora una serie de autores, de propuestas que están en tu trabajo y te hace un montón de sugerencias para que le sigas por ahí. Pero yo quisiera llamar la atención sobre el hecho de que tu trabajo incluye esas propuestas y otras más que aparentemente, según tu trabajo, serían muy contradictorias con lo que está planteando toda la serie de autores y de propuestas que rescata Karina, ¿sí? Incluso la matriz misma de tu trabajo viene un poco de ahí. Wilson es un biólogo evolucionista, darwiniano, que por sus raíces va a proponer algo que empata mucho con otra sociología que también está presente en tu trabajo y que es muy diferente a la que también nutrió tu trabajo. Max Weber y el capitalismo, con la idea de que, señores, ni lo sueñen, el capitalismo no se va a ir. El capitalismo llegó para quedarse y va a existir hasta que exista la humanidad, ¿sí? Y lo que es peor, aquí viene Darwin y Wilson, el capitalismo a lo mejor ni siquiera es humano, a lo mejor nos viene de la animalidad, de la naturaleza misma. Los animales son capitalistas en cierto sentido, es de alguna manera lo que sugiere Darwin. En fin, es muy interesante, vaya, toda una serie de propuestas que hay en tu tesis, en tu trabajo terminal, en tu tesina, ¿verdad? Que recuperan a Wilson, que recuperan a Pinker, que recuperan a Acemoglu y Robinson, autores en esa beta pro-capitalista, pro-liberal, que incluso son los que te llevan a decir un poco, pues es que la alternativa es la democracia, porque si no hay democracia, ¿qué tenemos? Revolución. ¿Y han servido las revoluciones? Pues no han servido, no han servido. O sea, tenemos que contentarnos con la mediocre y criticable democracia, la célebre frase de Churchill, ¿verdad? La democracia es el peor de los gobiernos posibles, hasta que lo comparas con todos los demás. De tu trabajo, muy conciliador, tiene un montón de betas que puedes seguir explorando, deberás seguir explorando, y que te sirven de marco para lo que tú quieres llegar. Que eso es fascinante. Ya te habías pasado del tiempo de exposición, pero dije, no lo voy a interrumpir porque está fascinante, ¿verdad? Está padrísimo todo lo que está escribiendo, el ritual de Star Lodge y toda esta cuestión que empata muy bien con este cosmocentrismo de segunda generación, donde tú dices, tenemos que de alguna manera articular la modernidad antropocentrista que nos hemos cargado en los últimos 500 años con un nuevo cosmocentrismo que recupere lo antiguo, lo originario, pero que tiene que ser diferente. Porque curiosamente, en medio de esa modernidad y de ese antropocentrismo que tanto criticamos, surgió la conciencia de que o cambiamos o nos lleva el tren. El propio Wilson pues hace las preguntas que tú ponías al principio de tu explicación: ¿a dónde vamos? Y los biólogos, que pueden ser hijos de grandes capitalistas que les pagaron sus estudios en las universidades más prestigiadas de Occidente, así en general, concluyen con que si seguimos así, nos vamos a dar en la torre como especie y como planeta. Entonces hay esa necesidad de un cosmocentrismo de nueva generación que en efecto tu planteamiento trata muy bien. Entonces, comento todo esto porque sí me gustaría cerrar mi participación y tal vez esta ocasión, ¿verdad?, con dos preguntas que sí me sugieren no solo tu trabajo ya en su versión, en su expresión final, sino también en la exposición que ahorita tú hiciste, ¿sí? Y esas preguntas tienen que ver un poco con la manera de conectar ese ritual de Star Lodge, ese saber ancestral de un pueblo aborigen canadiense importantísimo en la historia, porque el nombrecito me sigue costando trabajo aprenderlo. Anishinaabe, ¿verdad? Sí. Eran de este grupo Iroquois del que Durkheim sacó toda la cosa del totemismo.
del totemismo en América, ¿no? Que también la encuentra en Australia y que nos va a decir, pues aquí nos habemos con una humanidad llamada primitiva que tuvo una serie de creencias afines, como decías tú muy bien en tu exposición, en distintos lugares del mundo sin que hubiera una conexión directa con eso, entre ellos. Parece que esas coincidencias venían de cómo operaba la especie humana en sus entornos naturales originarios. Entonces, ahí hay un saber ancestral fascinante, interesante, que también conecta con grandes ideales de la civilización antropocentrista, occidental, moderna, ¿sí? Que justo pues hay que ver cómo se pueden articular con eso. Entonces, eso me lleva a dos preguntas muy específicas que te quiero hacer. Y la primera es así, lacerantes, evidentes, es una cosa muy, muy clara. ¿Cómo está eso de que los propios Anishinaabe actuales, ¿sí?, ya no quieren seguir con su Star Lodge? ¿Cómo está eso de que lo quieren perpetuar y continuar a través de gente, como tú le llamas, mestiza, gente ajena a sus culturas, interesada en esto, y que como tú van y abrazan ese tipo de creencias, de propuestas, porque les encuentran un gran valor y una articulación posible con muchas otras ideas que necesitamos para nuestros días? ¿Cómo es posible que pase esto? Dices que hay broncas políticas en el propio grupo, históricas ahí. Me gustaría que ahorita un poco nos dijeras por dónde van esas broncas. ¿Cómo es posible que estos grupos quieran abandonar ese saber ancestral? Si ni aquí en México pasa con los desaparecidos mexicas. Aquí los mexicas ya no los hay, pero los mexicanos estamos ansiosos por recoger un montón de cosas que vengan del antiguo México, ¿no? Empezando... Hasta sacamos las plumas, ¿no? Pues sí, y las dejamos en el zócalo. Sí, ¿no? Y te gusta todo eso porque dices, es parte de nuestro pasado, eso estaba aquí en México antes de que viniera todo lo que vino. Y así como los escandinavos están orgullosos de su pasado vikingo, pues bueno, los mexicanos estamos orgullosos de nuestro pasado azteca, maya y todo eso, ¿no? Queremos rescatar todo eso. ¿Qué los Anishinaabe actuales no quieren rescatar su cultura ahí? Me gustaría que ahorita nos platicaras un poquito de eso. Y la otra cuestión es que estos Anishinaabe cosmopolitas que te han invitado, el maestro Ber, que nos platicas, ¿verdad?, que te trajo estas cosas, su madre, que en paz descanse, ya falleció, pero mantenía estas cosas. Ellos, ¿cómo ven la articulación de estas creencias con justo esa modernidad científica, esa modernidad ecologista, finalmente ecologista, que surgió en el contexto del antropocentrismo, principalmente occidental, y que clama por regresar a esas cosas? Otra vez repite la Foto. ¡Ay! No, es video. ¡Felicidades, Que sí me pegó el vinito. Saludos. Felicidades, Caban, lo lograste, papito. Para que manden la despedida. Es un regalo que me dio Chichan, ya lo abriremos a rato. Tengo un regalo para ti. De Holanda. Wow, entré al museo y todo. ¿Entraste al museo? Ahí en Bruselas. Ajá. Wow, recibo con mucho amor. Magritte, Entramos al museo. tiene sus obras más importantes.